Primero que todo, les damos la bienvenida de parte del programa de licenciatura en Organización y Gestión Tecnológica con grado en Administración de Industrias de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Rafael Leonardo Ochoa, yo soy el coordinador del programa. Em, Queremos agradecerle también pues, a todos los que han querido venir a escucharnos en este conversatorio, en el conversatorio que hemos organizado como parte de nuestras clases abiertas. Estas clases son jornadas que tenemos regularmente en el programa, en donde traemos invitados e invitadas de diferentes disciplinas, de diferentes contextos y diferentes países para poder discutir temas que nos atañen a nuestro programa y a nuestro proceso de formación de nuestros estudiantes. En esta ocasión vamos a estar en la compañía de Claudia Liliana Martínez, de Carlos Manuel Esteves, Paulo Andrés Romero, Iván Mauricio Rueda y Luis Josué Lugo. Antes de comenzar en nuestro conversatorio, quiero para todos los invitados que están, los que nos están acompañando y que no saben qué es ADINLOG, este es un programa de prosecución de estudios que tiene el Departamento de Tecnologías de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile, que lo que busca es ser un espacio para complementar la formación de titulados y tituladas de tecnologías, técnicos de nivel superior y otras figuras profesionales, cualquier instituto profesional que tenga que no tenga grado de licenciatura, o sea, que tenga grados 4 semestres de formación y hace parte de una línea de desarrollo que el Departamento de Tecnologías de Gestión ha querido construir a partir o alrededor de la gestión tecnológica y la gestión de la innovación. Dentro de esta línea está también nuestro magíster en gestión de la innovación y el emprendimiento tecnológico, que es como la continuación natural de este programa. Bien, y otros programas evidentemente de posgrado que tiene la universidad. Entonces, sin más preámbulos, voy a como presentarles un poco a nuestros conferencistas invitados a este conversatorio Implicaciones de la inteligencia artificial en la investigación formativa y académica. Bien, el objetivo de esta conversación es poder, o sea, el tema de inteligencia artificial tiene cada vez más presencia en las aulas y en los procesos de investigación y formativos. Por eso queremos discutir un poco sobre qué implicaciones tiene esto en la formación de nuevos profesionales y en la formación de nuevos investigadores. Nos acompañan el día de hoy, como ya les había mencionado, a Claudia Liliana Martínez, que es candidata a doctora en psicología de la Universidad de Chile, magíster en planeación para el desarrollo de la Universidad Santa Tomás de Colombia y psicóloga de la Universidad Surcolombiana. Es experta en el trabajo con poblaciones vulnerables, específicamente con personas que viven con VIH, personas LGBT y procesos migratorios. Agradecemos, Claudia, tu presencia, el acompañarnos el día de hoy. Además nos acompaña Carlos Manuel Esteves, que es biólogo y candidato doctoral en ingeniería de sistemas. Carlos Manuel tiene más de 25 años de experiencia integrando la tecnología y la investigación académica. Actualmente es consultor global en el Sevier, la empresa y la casa editorial que es dueña entre otras cosas como de Scopus y demás, y es especializado en analítica de datos y soluciones de inteligencia artificial para la gestión en la investigación. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Paulo Andrés Romero, es diseñador industrial, magíster en saneamiento y desarrollo ambiental y doctor en ingeniería. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito académico y la consultoría. La experiencia de Paulo se concentra en el diseño de productos sostenibles, la gestión de la innovación, el ecodiseño y la evolución del impacto ambiental. Su carrera profesional la ha desarrollado entre Colombia, Canadá y Ecuador. Paulo, muchas gracias por acompañarnos. También tenemos a Iván Mauricio, ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en gestión de proyectos de tecnologías de la información de la Universidad de Pamplona y es doctor en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Iván hizo su estancia postdoctoral en la Universidad del Rosario en Colombia y es profesor asociado
de la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería de Sistemas de esta misma universidad. Fue consultor de ProColombia en gestión estratégica de la innovación y es experto y líder en innovación, inteligencia de negocios y análisis de datos. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Un Y gusto. finalmente, y no menos importante, no están organizados en ningún orden de prioridad ni nada por el estilo, tenemos a Luis Josué Lugo, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Comunicación, Políticas y Tecnologías de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y con estancia de investigación en la Universidad de Sevilla. Es investigador grado C en el CEICH de la UNAM y se especializa en inteligencia artificial, metodologías digitales y tecnopolítica para la acción colectiva. Bien, entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Voy a mencionarles un poco la dinámica para todos los invitados. Cada uno de nuestros panelistas va a tener 5 minutos para hacer una corta presentación de su posición inicial sobre el uso de la inteligencia artificial y las implicaciones de la inteligencia artificial en la investigación formativa y académica y la investigación académica. Y posteriormente tenemos algunas preguntas abiertas. Si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta para esta sección posterior de preguntas, les agradecemos las hagan por el chat. Después de la presentación de cada uno, abriremos como esta ronda de preguntas que yo la mediaré a través del chat, ¿vale? En el chat también están preguntando que dónde se podrá ver la grabación del conversatorio. Esperamos subirla en el canal de YouTube del Departamento de Tecnologías de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile, tan pronto cuando esté disponible en línea. A todos y a todos los inscritos les haremos llegar el enlace para que lo puedan ver y lo puedan difundir. Nosotros somos pro conocimiento abierto, así que siéntanse libres de compartirlo en sus redes, em, posteriormente que la tengamos disponible en línea. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la palabra primero a Carlos. Carlos Esteves, como les mencioné, está trabajando con el Sevier. Digamos que queremos partir como desde la visión, llamémoslo que como más institucional, Carlos. Desde estas organizaciones que están dedicadas al mundo editorial, al mundo del soporte de las bases de datos académicos, ¿cómo se ve esta intervención de la inteligencia artificial en estos procesos y en estas relaciones? Gracias, Rafael. Pues sí. Aquí básicamente tenemos que la intervención de estos modelos de inteligencia artificial generativa, y voy a limitarme a hablar de lo generativo porque la inteligencia artificial de Machine Learning y esta como predictiva, pues llevamos mucho tiempo incorporándola en varias de las soluciones que se tienen, y pues con unos resultados impresionantes también. Pero esta inteligencia artificial generativa en realidad es disruptiva porque nos permite, como su nombre lo indica, generar contenido, cosa que no nos permitía, por ejemplo, Machine Learning, que nos permite hacer unas muy buenas predicciones, pero no generar contenido en sí. Y esto es radicalmente importante en la investigación, porque además de generar contenido, nos permite analizar contenido. Entonces, estamos en una era en la cual ya no me tengo que leer la totalidad de los documentos. Tengo un minion que es capaz de poder hacer eso por mí en gran medida, y además de eso, ayudarme a empezar la redacción de documentos pertinentes pues, para la fase del ciclo de investigación en el que yo me encuentre. Esto tiene unos retos grandes, sobre todo con los modelos grandes de lenguaje generales. Y es que todavía las fuentes de información siguen siendo, no todos los modelos, bueno, creo que ya con Cloud la semana pasada, haciendo consultas en Internet, creo que ya como creo que todos los modelos grandes ya son capaces de poder consultar Internet, cosa que no era posible al principio, por lo menos desde la mitad del año pasado para acá, no eran todos, no se puede hacer con todos los modelos. Y esto, pues lo que hacía era generar una cantidad de riesgos en la información que se estaba generando por estos modelos.
Sin embargo, hoy día todavía encontramos que los modelos eh, alucinan, como se dice en la jerga, es decir, generan texto que no es real, que no está basado en datos. Es importante entender que los modelos generativos de lenguaje no tienen una base de datos para consultar por omisión. Es decir, estos modelos lo único que hacen es, su objetivo es hablar con una persona y no tienen información, así parezca que tienen información. Es un algoritmo que solamente escribe o genera imágenes, lo que sea, pero no tienen información por omisión. Para eso hay unos modelos o unas metodologías, como por ejemplo RAG, que le permite a uno incorporarle información para que conteste sobre ese texto que está ahí. Y ahí viene la parte que es complicada porque lo que hemos visto es que investigadores están utilizándolo sin darse cuenta que tenemos que abordar unas normas o unas buenas prácticas que rayan en la ética, pero sobre todo en lo procedimental, y es verificar, dependiendo de la herramienta que yo esté utilizando, verificar las fuentes que se me están entregando. Si usted está utilizando una herramienta en la cual usted pone la información y la información es consultada desde allí, pues bueno, las posibilidades de que esto sea eh, una alucinación son más bajas. En ese orden de ideas, eh, Elsevier, que ya no es una editorial, es una empresa de tecnología desde 2015, eh, digamos que estaba preparada para este universo, y es porque nosotros tenemos el licenciamiento de los resúmenes. Por ejemplo, para Scopus tenemos el licenciamiento de los resúmenes, eh, pues para que puedan entrar en el índice. De forma tal que nosotros podemos utilizar esa información para hacer análisis ulteriores de datos. Y así fue posible iniciar muy rápidamente procesos de generación de herramientas particulares que consultan exclusivamente las bases de datos curadas, de información revisada por pares. De forma tal que los investigadores allí tienen una tranquilidad, y es que la información que está generando a partir de estos modelos de lenguaje, pues va a ser una información verídica, es una información que es cierta, y además desde muy temprano adoptamos unas normas éticas para el manejo de la inteligencia artificial. Y dentro de esas normas éticas está que tiene que ser absolutamente transparente para todo el mundo de dónde proviene la información, que tiene que ser absolutamente verificable, entre otros principios más de normas éticas, como por ejemplo la protección de datos, y que no sean utilizados las consultas para hacer reentrenamientos o para guardar información para generar datos sintéticos para futuros entrenamientos. Nosotros somos usuarios de modelos largos de modelos grandes de lenguaje. Como empresa usamos modelos grandes de lenguaje, no desarrollamos, no entrenamos modelos de lenguaje, los utilizamos para generar textos que en el entorno en el entorno de la investigación nos permitan eh, derrumbar barreras de los silos de conocimiento. Es decir, que los textos que se generan, que es uno de los asuntos interesantes en los modelos de inteligencia artificial generativa, son lo suficientemente generales para que usted pueda entender sin necesidad de saber la jerga de otra área del conocimiento a qué se está refiriendo. Y tal vez este es uno de los aspectos para mí más importantes del uso de los modelos generativos en investigación. Los silos de conocimiento se están extinguiendo, y eso permite la democratización del conocimiento. Ahora sí, esto unido, como decía Rafael, a las dinámicas de ciencia abierta, hace que la ciencia ciudadana sea una verdad, sea un hecho. Habrá otras barreras, otras brechas, pero eso es otro tema de conversación. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como les habíamos mencionado inicialmente, pues en este momento queremos empezar a hacer una discusión desde distintas disciplinas. Sí, al escuchar como los currículums de los diferentes invitados, pues tenemos desde muchas miradas y queremos seguir con Paulo desde el tema de diseño, todo el tema de prototipación, ideación, creatividad. ¿Cómo entra aquí la inteligencia artificial? Porque muchos dicen, no, es que la inteligencia artificial me crea una imagen.
¿Cómo se ve esto desde la disciplina, desde las disciplinas asociadas a la creación, a la ideación, al prototipado? Leonardo, muchas gracias. Yo me quiero ir por otro lado, ya les compartiré. Primero que todo, buenas noches, buenas tardes. Pues quiero comenzar agradeciendo a Leonardo, a la Universidad de Santiago de Chile, por esta valiosa iniciativa, así como por la oportunidad de compartir reflexiones sobre un tema que está evolucionando de una forma muy acelerada y que nos plantea serios cuestionamientos y retos, tanto a nivel académico como profesional. Estoy muy animado a pesar de este resfriado y pues motivado con el tema porque tiene una relevancia significativa en los entornos de formación y desempeño, incluido el diseño y desarrollo de los productos, por supuesto. Y este impacto, para bien o para mal, en la forma en que concebimos o producimos y usamos el conocimiento, pues se está dando día a día. Cuando estaba preparando estas ideas, no podía dejar de pensar en cómo este fenómeno nos está desbordando incluso más rápido de lo que estamos asimilándolo. Casualmente hoy salieron varios anuncios sobre la emergencia de nuevos funcionalidades de DeepSeek. Yo pienso que este conversatorio no pudo haber llegado en un mejor momento. Creo que este tema de la inteligencia artificial irrumpe con gran fuerza en la vida universitaria y en la vida profesional. Y estamos, pensémoslo, naturalizando su presencia sin haber discutido del todo las implicaciones que tiene el tema de la inteligencia artificial. Por supuesto, quiero dar gracias también a la audiencia internacional que nos acompaña, a los colegas, a los amigos, cuya confianza y su presencia pues, nos animan en estos espacios. Igualmente saludos a Claudia, a Luis Josué, a Iván, a Carlos Manuel, en quienes pues ya empezamos a aprender un poco con lo que nos comparte Carlos Manuel. Mire, yo estoy convencido de que este diálogo apenas comienza y que el tema por su naturaleza dinámica exige ser seguido, sostenido y actualizado, ojalá con la misma agilidad con la que la tecnología evoluciona, pero esto plantea retos enormes. Permítame comenzar contándoles una historia. Me disculpo si algunos ya la conocen, pero creo que vale la pena retomarla porque resuena sorprendentemente con lo que estamos viviendo hoy. Pero como primera reflexión, debo decir que este tema de la originalidad y de la ética, pues realmente no es asunto solamente de estas ideas emergentes. Yo siento que es algo que se ha mantenido en temas de investigación y demás, pero ahora se ha exacerbado con todo el tema de las inteligencias artificiales. Esta es una historia que, aunque parece del siglo pasado, de hecho lo es, nos habla profundamente de lo que estamos viviendo hoy en nuestras universidades y cada vez más también en el mundo profesional. Hacia 1996, Alan Sokal, un físico y teórico de la Universidad de Nueva York, quiso poner a prueba un fenómeno inquietante. Él escribió un artículo deliberadamente sin sentido, adornado con lenguaje posmoderno, intrincado, que aún tenemos en algunos salones de clase, con citas reales fuera de contexto y afirmaciones carentes de toda lógica. Lo envió a una revista, la Social Text, una revista académica de estudios culturales. El artículo se aceptó sin revisión de pares. Tenía un título muy particular, yo lo recuerdo porque ese tema de Socal yo lo trataba en mis clases hace años atrás y siempre lo consideraba como un referente. Y póngale cuidado al título: transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad, de la gravedad cuántica. Eso suena muy pomposo, pero es realmente absurdo. En ese momento se le llamó el Afer Socal y reveló una fragilidad profunda en el ecosistema académico que hoy se aumenta exponencialmente gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma puede imponerse al fondo. Y en un texto bien escrito, aunque epistemológicamente vacío, puede ser aceptado como conocimiento válido si se alinea con ciertas expectativas discursivas. Eso fue en los 90, imagínense. Pero hoy podríamos decir que existe la posibilidad y en muchos casos la realidad de que se abuse conscientemente y de forma antiética de las herramientas de inteligencia artificial. Yo diría, con este ejemplo, que algunos de los investigadores o profesionales que vemos llevan su Socal portátil en el bolsillo. En este momento, con modelos como los conocidos, ChatGPT, Gemini, Claude, por mencionar los tres, y lo que comentaba de la actualización reciente que lanzaron estos días de DeepSeek, que vuelve a sonar,
Es posible generar, y lo sabemos en minutos y no en segundos, una cantidad de texto con apariencia académica, con introducciones bien formuladas, con citas de autores reconocidos, con una estructura muy bien armada, introducción, metodología, resultados, discusión, impecables, incluso con referencias bibliográficas. Pero detrás de esa apariencia puede no haber ni comprensión conceptual ni verificación empírica. El riesgo no está en usar la inteligencia artificial, sino en delegar en ella el proceso de pensar, argumentar y discernir. Lo más preocupante, y esto lo digo también como observador de lo que pasa en las aulas, en los talleres o en asesorías, es que esto se está, como ya lo había mencionado, normalizando. En muchos entornos educativos, el uso de la inteligencia artificial generativa se ha convertido en un atajo intelectual que comienza a verse como algo normal, como algo funcional, incluso innovador, cuando realmente cubre una grave crisis en la formación. Póngale cuidado porque hace unos días, lo compartía con unos amigos, vi en redes sociales una publicación que ofrecía, póngale cuidado, hacer revisión de literatura en 5 minutos con inteligencia artificial. Esto es vender humo literalmente. Esa es una simulación de profundidad sin método, sin lectura real, sin criterio de selección y análisis crítico. Debo confesarles que cuando vi esto dudé, pues yo pensé que era como un chiste o una parodia, pero no, se trataba de una oferta seria que incluso tenía comentarios positivos. Y a diferencia de estas sesiones que tiene un público restringido, se hicieron difusiones de más de 4.000 asistentes en toda América Latina. Yo en ese momento pensaba, pues claro, se nos está yendo esto de las manos y es preocupante porque pareciera ser que la simulación del saber está reemplazando al saber en sí mismo. El parafraseo automático suplanta el análisis y el llamémoslo buen texto sustituye a la comprensión profunda. Y esto, lo más preocupante diría, no se queda en la universidad. Aquí viene lo crítico. Esta lógica de simulación está migrando con gran velocidad al ejercicio profesional. Hoy ya vemos egresados que presentan diagnósticos técnicos o informes de consultoría que se elaboran con inteligencia artificial sin haber validado la información y comprendido las implicaciones. En sectores en la construcción, yo tengo la fortuna de trabajar en el seminario de investigación, la maestría de construcción. En el sector de la salud, la gestión ambiental o la política pública, esto puede tener consecuencias enormes, tangibles, incluso graves. Pero cuando el profesional no domina el fondo, el riesgo no es solo epistemológico, es estructural, es ético y potencialmente irreversible. Estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo tipo de profesional, competente en el uso de herramientas, pero no necesariamente en el dominio del conocimiento que estas herramientas simulan. Y si la academia no frena esta tendencia, o peor aún si la avala, estaremos comprometiendo no solo la calidad de la formación, sino también la calidad del ejercicio profesional que de ella emana. Volvamos un momento al tema de Socal. Él publicó un artículo absurdo para hacernos pensar. Hoy, sin proponérnoslo, estamos reproduciendo ese mismo tipo de simulación, pero a gran escala, sin la ironía ni la crítica que él propuso, y lo más inquietante, muchas veces sin darnos cuenta. No se trata de que prohibamos la inteligencia artificial o que romanticemos el pasado, sino de asumir con un compromiso claro, el formar en pensamiento crítico, en verificación rigurosa, en ética profesional, porque la inteligencia artificial bien empleada puede potenciar el aprendizaje, enriquecer la investigación, dinamizar procesos, pero mal usada o usada acríticamente, degrada los estándares académicos y erosiona la confiabilidad profesional. Con todo esto, lo que quiero decir, lo formulo con todo el respeto hacia quienes transitamos por estos escenarios académicos y profesionales, es que necesitamos actuar con estrategia, observar y repensar, no solo qué hacemos, sino cómo lo justificamos, porque al menos desde mi experiencia, los atajos no reemplazan el aprendizaje profundo. Si dejamos que lo simulado reemplace lo sustancial, no solo estamos empobreciendo la academia, estamos comprometiendo el futuro del conocimiento, de las profesiones y de la sociedad misma. Y con estas ideas que, por supuesto, se acomodan y pueden estar también en el ámbito del diseño y desarrollo de productos, pero sobre esto esencial, dejo por ahora la intervención, muy atento y con mucho interés de escuchar a Claudia, a Luis José y a Iván, porque sin duda ellos van a enriquecer esta conversación. Bien, Pablo, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bien, vamos a continuar con esta discusión a partir de una mirada diferente, desde más de las ciencias sociales, ¿no? Desde las ciencias sociales. Entonces invitamos a Luis Josué y Luis Josué, queremos reflexionar un poco con la inclusión de estas herramientas, el investigador social, el investigador que se aproxima a estos fenómenos que son muy reflexivos, y en donde el compromiso ético del mismo investigador es súper importante. ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Cómo la inteligencia artificial está, para bien o para mal, entrando en este mundo? ¿Y cómo se ve desde adentro la inclusión de estas tecnologías? Bueno, primero, gracias a toda la mesa, a ti por la organización, Leonardo, a la universidad. Bueno, es que este cambio de época, era, paradigma, no nos ponemos de acuerdo, está suponiendo verdaderos retos epistemológicos, subjetivos, investigativos, metodológicos, y ustedes pueden seguir agregando. No nos ponemos de acuerdo en cómo nombrarlo, tampoco nos ponemos de acuerdo en qué es esta cosa llamada inteligencia artificial. No es la herramienta heideggeriana nada más, porque la herramienta heideggeriana no se reproducía a sí mismo ni tenía las características de la IA generativa, como ya bien señaló Carlos, sobre todo que es la que avasalló en los paisajes de investigación. Pero algo sí tenemos claro, este cambio epocal está acompañado de procesos como, por ejemplo, aquí en México, en la UNAM, y creo que estos diálogos por eso son ricos desde Latinoamérica. 7.5 de cada 10 estudiantes y profesores de los niveles media superior a universidad ya están usando la inteligencia artificial. Y platicábamos en una mesa de ciencia abierta con colegas también del sur de América, y concordábamos en que el uso está más en lo privado y en lo íntimo. Pareciera ser políticamente incorrecto decir que se usa inteligencia artificial generativa. Y me parece que en ese uso de lo íntimo y lo privado es donde se juegan y se ciernen crisis que pueden llegar a ser, pues un poco lo que perfila Paulo Andrés, bastante intrusivas al desarrollo del conocimiento y bastante perniciosas. ¿En qué sentido? Muchas veces los problemas que ya arrastrábamos como sociedad y dentro de la academia se están potenciando con el uso de inteligencia artificial, y también se están abriendo otras oportunidades para las personas que previo a una alfabetización metodológica están haciendo un uso crítico, ético e inclusive diría yo disruptivo de estas herramientas. Pero esto por supuesto nos abre más brechas, porque ni todas las personas están usándolo antiéticamente, ni todas las personas la están usando, pero tampoco todas las personas tienen protocolos desde donde actuar. Si pensamos que además venimos de una pospandemia, tenemos esos retos pendientes también. El desarrollo tecnológico que hubo en nuestros países, la educación informal, el que muchos nos acostumbramos a usar más el celular. Y entonces nos reta esto a que como universidades y centros educativos hagamos diagnósticos situados, porque no somos los mismos que éramos antes, pero tampoco somos los mismos que muchas veces en estudios se presentan. Dicho lo cual, entonces, a veces el problema del antiplagio no es el antiplagio, el problema del antiplagio es que no sabemos citar, y eso no es de la IA, eso es previo. Y entonces nos venden una solución mágica como lo que también, no me acuerdo si Paulo o Carlos ya lo mencionaron, alguien de los dos lo mencionó, humaniza tu texto con inteligencia artificial. Ay, es que estos chavos, ¿no? Aquí en México decimos chavos jóvenes. No, yo iba a conferencias en donde en privado profesores me mandan mensaje. Oiga, profesor, ¿qué texto humaniza mejor los textos? Porque el problema nos atravesó como profesores, profesoras, investigadores, investigadores, y muestra de ello está en este experimento que hicieron con el libro Hipnocracia, que es escrito, dicen, por una inteligencia artificial. Yo lo revisé y no es una IA nada más, es alguien que sabe promptear. Por cierto, una de las palabras claves de esta época, ¿no? Como en su momento era el emoji o era el chatear, hoy saber promptear se convierte en una habilidad de reprogramación social muy importante. Ahí también tenemos un reto para promptear crítica y éticamente. Para serles franco, yo a veces ya les reviso más prompts a mis estudiantes que el resultado del prompt, porque en el prompt está la habilidad cognitiva, la habilidad crítica, y yo puedo observar si en el prompt
se están apropiando del conocimiento que yo les estoy dejando, en una negociación con otros mundos, porque también otro punto es que nuestro mundo adulto se nos está cayendo y por eso nos sorprende tanto una serie como Adolescentes, que en donde en efecto se muestra una brecha comunicativa muy fuerte entre mundos de adolescentes, de jóvenes y mundos adultos. Vuelvo a mi argumento de la estadística en la UNAM, que habría que buscarlo en cada universidad. 7.5 de cada 10 estudiantes ya están usando la IA. No me parece que vaya a ser tan sencillo quitárselos porque además en la agenda de las Big Tech, la IA ya está. En la agenda de las universidades, quieran o no, también ya está, porque algunas universidades están obligando a los profesores a usarlo, lo cual me parece que es una de las peores formas de involucrar. Habríamos de pensar en diálogos situados, críticos, éticos, en un saber hacer para incorporar primero habilidades metodológicas, eso lo quiero dejar muy claro. Y la habilidad metodológica va acompañada de uso de inteligencia artificial. Si las dos cuestiones se mezclan, sí es muy potente lo que uno puede lograr. Estudios de Sri Lanka, estudios de Irán, estudios de otros países, promptear en Gemini y luego te lo llevas a DeepSeek, te lo llevas a Hugging Chat. Eso no eclipsa que sigas con la biblioteca, que sigas con el libro. Se abren oportunidades, bastantes oportunidades. Si eres otro, sin idealizarlo, porque se suma un paisaje que ya teníamos de libros, películas, TikToks, videos de YouTube, todo el ecosistema educativo se complementa, pero del mismo modo es tan pernicioso pensarlo al revés y termino diciendo, para provocar, que hoy ningún antiplagio, por ejemplo, te puede asegurar el 100% de detección de inteligencia artificial. Los propios desarrolladores nos lo dicen, pero esto pone en una crisis peor a las instituciones y a muchos profesores. Aquí en México no sé por allá si les ha pasado, pero hay muchos falsos positivos, en donde entonces muchos estudiantes que usan IA no son detectados, otros sí. No nos alcanza hoy la tecnología para problemas humanos. Y esos problemas humanos son los que tenemos que resolver y dialogar, y por eso celebro espacios como este, para encontrar puntos en común, puntos no en común, puntos contingentes ante un cambio epocal que nos atraviesa, pero también nos invita a repensarnos creativa y humanamente. Muchas gracias, Rafa. Josué, muchas gracias. Me hiciste acordar de una anécdota que escuché en estos días, que vi en estos días de uno de estos influencers de inteligencia artificial que agarró el testamento de un cantante colombiano que se murió hace mucho rato y lo pasó por IA y salió 100% generado por IA. Y el testamento fue escrito antes de que la IA existiera. Entonces, los falsos positivos son otro asunto súper complejo de manejar. Bien, Luis, Josué, muchas gracias. Ahora vamos a conversar con Claudia, volviendo como a o más bien continuando con esta línea de la investigación social, pero la psicología que se concentra como en el estudio de estos discursos, de las representaciones sociales, em, bueno, qué riesgos éticos, epistemológicos se están planteando con la inteligencia artificial en el estudio de estos fenómenos sociales tan complejos como las representaciones sociales y los discursos que están inmersos en las conversaciones que tenemos en la vida real. Entonces, Claudia, Bueno, yo tengo que comenzar. Hola, buenas tardes. Como muchas gracias por la invitación, tengo que comenzar por decir que la imagen de Carlos Esteves me genera mucha curiosidad. Cambio de cara, Carlos. Eh, que primero me tengo que identificar como una nativa digital. Yo soy candidata a doctora en psicología y en el proceso de formación accedí a accedí al uso de la inteligencia artificial. Conocí, he ido aprendiendo todo lo que implica. Básicamente he ido aprendiendo con el ensayo y error, lo que implica estudiar, investigar con la inteligencia artificial. Y con respecto a lo que planteaba Carlos al comienzo, yo creo que desde los 90 y los 2000 se utilizaba ya la información que aparece en Internet de manera irresponsable quizá. Se utilizaba esta información sin citarla, sin tener claridad de las fuentes, sin saber quién escribía lo que estaba allí. Y lo que ha pasado ahora con toda la información que hay, que se genera por las IA, es que se pueden incrementar, desde lo que preguntaba Leonardo, se pueden incrementar los sesgos y la discriminación.
Yo investigo actualmente la influencia del estigma y la discriminación sobre las personas migrantes LGT en Chile. Y justamente las aplicaciones o la IA es alimentada por personas. Y si históricamente hay grupos que han sido vulnerables o vulnerados, hay un riesgo muy alto de que esta información se continúe multiplicando. Es decir, el sesgo, el estigma, la discriminación se pueden continuar presentando en lo que uno encuentra o a la información a la que uno accede, también teniendo en cuenta lo que uno pregunta. Entonces eso me lleva a la importancia de que uno tenga un conocimiento previo antes de tener el contacto con la IA. Es decir, uno tiene que saber qué va a preguntar antes de acceder a a la IA. Uno tiene que saber cómo va a preguntar, porque depende de lo que uno pregunte o depende de cómo uno pregunte, es que va a obtener información o va a obtener respuestas. Es decir, hay que tener un conocimiento y una comprensión de la información de manera previa para que el uso sea responsable y sea ético, para que uno con la información tenga la posibilidad de identificar si esta información que me está dando o me están dando la CIA es acorde o no con lo que yo estoy investigando. Entonces, primero que todo, el sesgo y la discriminación, como ya habían dicho antes, el riesgo de la privacidad y la vigilancia, y esto tiene que ver con que, pues, nos escuchan, nos leen, identifican qué información buscamos, y esta información se va multiplicando y esto es lo que vamos recibiendo, y esto genera que tengamos una información igual encuadrada, ¿no? Como en un marco encuadrada y puede que nos estemos perdiendo un montón de información si es que no tenemos la capacidad real de hacer búsquedas responsables y búsquedas en varios medios y de verificar la información. Y lo planteaba Carlos y creo que también lo planteó Luis, la idea de quién accede y del disminuir o de ampliar las barreras. Cuando se habla de disminuir las barreras es súper importante porque los investigadores o las personas que estamos aprendiendo del tema o de algún tema en particular, tenemos la posibilidad de disminuir barreras si es que tenemos acceso a Internet, acceso a una plataforma paga, por ejemplo, eh, acceso a una información previa para investigar, pero se amplían las barreras con las personas que evidentemente no tienen acceso a esta información. Es decir, todavía pasa que hay personas que no tienen acceso a Internet en nuestros países. Entonces no podemos hablar de que todo el mundo eh, puede investigar con IA si es que tenemos claridad que en nuestros países en Sudamérica todavía no todas las personas tienen acceso a Internet, a banda ancha, aplicaciones, o las personas que tienen acceso a Internet, muchas de ellas no tienen conocimiento del uso o del uso correcto de de la inteligencia artificial o del beneficio para la investigación de la inteligencia artificial. Otra cosa que es bien importante y tiene que ver con con el tema de los riesgos epistémicos es quién responde. Y cuando se habla de quién responde, tiene que ver con que la IA nos da información, pero la responsabilidad del documento y de lo que está escrito es nuestra. Y no le podemos exigir responsabilidad a quien nos da la información por lo que nosotros utilizamos en documentos, en artículos, en planteamientos, en discusiones. Eso me parece que es relevante también. Y también hay que reconocer los beneficios de de la IA. Como decía Pablo, perdón, como decía Paula, es desde mi experiencia. Es muy importante porque realmente ayuda a mejorar la productividad cuando uno en el ensayo y error aprende a qué se hace primero y aprende a que la IA es una herramienta y no es la respuesta de todo lo que uno necesita. Es decir, y como herramienta es importante saber en qué parte la utilizas, cómo la utilizas, para qué te sirve y un poco entender que la IA actúa como un escalón en donde uno está primero, luego tiene que utilizar algunas herramientas de las que uno ha aprendido en el curso de su formación y luego en diferentes momentos se utiliza la IA para acceder a información, para analizar, para preguntar.
Y con respecto a la escritura, me parece que sigue siendo insuficiente la escritura de la IA porque desconoce o procura un poco como borrar o minimizar información que puede ser importante centrándose únicamente en la información principal, que eso sucede con algunas aplicaciones. Bueno, Claudia, muchas gracias, muchas gracias. Y ahora para cerrar esta primera ronda de conversación, quiero invitar a Iván. Antes de darle la palabra a Iván, les recuerdo a todas y todos los que hacen parte del auditorio que si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a los panelistas después de esta primera ronda, pueden ponerla en el chat y trataremos de cubrirlas tantas como sean posibles. ¿Vale? Iván, ya hemos visto desde el diseño, desde las ciencias sociales, desde dos perspectivas diferentes. Pero ahora llegan llamémoslas las ciencias aplicadas, la investigación aplicada, que es la ingeniería, ¿sí? Que la ingeniería no es solo la disciplina que inicia el proceso de la IA, sino también recibe gran parte de los efectos de la IA, la codificación por IA, o sea, el crear códigos por IA. ¿Y cómo se ve este desarrollo? No solamente del inicio, sino sobre todo el impacto que está teniendo en la disciplina y en la investigación y en la generación de desarrollos de investigación aplicada. Bueno, muy buenas tardes y noches, Rafael y estimados colegas panelistas y público presente. Es un honor tener este espacio para conversar sobre una temática tan importante como es la inteligencia artificial en nuestros quehaceres profesionales, realmente, desde cualquier área de conocimiento. Hoy en día la inteligencia artificial es algo ya inevitable. Ya no estamos hablando de algo de corto plazo o un futuro a mediano plazo, sino algo que nos está potenciando las funciones y las actividades que llevamos en el día a día. Entre eso, pues la investigación no es ajena y la academia no es ajena a esta nueva ola que tenemos digamos, a esta nueva ola digital. Yo considero que la inteligencia artificial es un potenciador realmente. Sí, hay muchas actividades y pues enfocándonos desde ingeniería, hay muchas actividades que consumen un tiempo significativo y que son repetitivas. Sí, son actividades que realmente, y en el ámbito, por ejemplo, que mencionaba Rafael sobre el desarrollo de software, las pruebas automatizadas o la automatización en general hace que el esfuerzo que nosotros tengamos digamos, en esas tareas repetitivas, manuales, que consumen un tiempo significativo y no generan ese impacto mayor, pues indudablemente allí nos va a ayudar o potenciar ese tiempo que a veces podríamos decir que es inoficioso si lo miramos desde la parte de la manualidad. Asimismo, nosotros cuando estamos hablando de investigación aplicada, pues hay mucho procesamiento de datos, ¿no? Ahora tenemos tantas fuentes para procesar datos, desde sensores, drones, inteligencia Internet de las cosas, entre otros elementos, pues ahora podemos potenciar ese procesamiento, cosa que de manera manual, pues obviamente nos consume mucho más tiempo. Desde el ámbito entonces de la automatización, creo que es un paso gigante en el que podemos dar. El otro aspecto es en todo lo relacionado con el modelado predictivo. Creo que aquí la inteligencia artificial está jugando un papel en el cual, eh, digamos, podríamos hacer una analogía, aunque pues con la computación cuántica, ¿no? Yo puedo analizar diferentes opciones o respuestas de manera acelerada y mirar esos diferentes escenarios. Algo similar está haciendo en los modelos predictivos. Yo tengo un número significativo de variables, de datos, y yo puedo analizar.
puede ser con el comportamiento del consumidor, si lo estamos mirando en todos los sensores de automatización para ciudades inteligentes, pues predecir ya sea el tráfico, comportamiento ciudadano. Entonces hay muchos elementos allí en el cual podemos nosotros utilizarlos. Podemos también anticipar sistemas complejos, averías digamos, en componentes de un sistema, digamos, el ciclo de vida y demás elementos allí asociados, que es otro elemento potenciador allí. Y otro que podríamos mirar es todo lo relacionado con el diseño experimental, ¿sí? En ocasiones, las organizaciones, y dependiendo de su área de aplicación, si digamos si es el sector de manufactura o incluso el sector financiero o otros sectores, cuando nosotros estamos haciendo ese diseño experimental, eh, podemos tomar una muestra o hacer un prototipo para identificar cómo va a ser ese comportamiento, cómo va a ser la recepción del público como tal o los usuarios y pues minimizar riesgos de implementación, de uso. Y ese diseño experimental con el uso de la IA nos puede ayudar significativamente. Aunque concuerdo con los demás panelistas en que estamos en una línea en que en ocasiones no vemos la inteligencia artificial como una herramienta, sino como un todo, ¿sí? Lo decía Luis, es clave es hacer un buen prompt. A veces simplemente tratamos de preguntar lo más rápido posible, sin generar la esencia de este tipo de herramientas es generarle muy bien la problemática que se desea analizar. ¿Sí? Yo les hacía a unos colegas hace un par de días un ejercicio que está relacionado con el elevator pitch como tal. Y le decía, nosotros los ingenieros debemos ser muy buenos vendedores. Nosotros en ingeniería somos muy buenos técnicos, pero a veces vender propuestas, iniciativas, proyectos de investigación, pues cuesta. Entonces, como el elevator pitch es un discurso muy breve, pues claro, nosotros nos podemos apoyar de las herramientas para generar ese discurso que en un minuto para el elevator pitch sea suficiente. Pero no solo el discurso, sino, bueno, el discurso lo puede dar la herramienta, pero ve y párate en una junta directiva, en un consejo de proyectos de investigación, a ganar esa iniciativa en un corto tiempo con el discurso. Entonces va de la mano, es una herramienta que potencia, pero también, como lo decimos coloquialmente en Colombia, no hay que comer entero, hay que hacer ese análisis crítico, revisar los resultados de que arrojan estas herramientas, el PRON que estamos ejecutando. Y en muchas ocasiones mi recomendación siempre es utilicen la herramienta, la inteligencia artificial, estas herramientas, generándole varias opciones de respuesta. En muchas ocasiones uno analiza las respuestas y ve que se pueden complementar y pueden generar una respuesta aún mayor en ese ámbito. De pronto estamos en la pereza ya intelectual, que es un riesgo, que de pronto lo vamos a analizar más adelante en nuestro conversatorio, pero de pronto esa intelectual de ni siquiera leer lo que arroja la inteligencia para solo plasmar en una propuesta, en un discurso o algo de esta índole es uno de los elementos que nosotros debemos tener allí inmersos. Pero considero que tanto en ingeniería como en cualquier área de conocimiento, la inteligencia artificial es ese potenciador, es una herramienta que nos va a eliminar mucha manualidad y tareas operativas para centrarnos ya más en la problemática, en su análisis y poder generar pues la pregunta adecuada para poder responder. Bien, Iván, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestra segunda fase de esta conversación. Em, yo quiero lanzarme con una primera pregunta como para calentar un poquito el ambiente y pues animar a todas las personas del auditorio que si tienen alguna pregunta la hagan con toda confianza en el chat, ¿sí? Trataremos, como les digo, de resolverlas tantas como sea posible. Un debate grande, muy grande que hay en el tema de inteligencia artificial, sobre todo la generativa en temas de investigación y formación, es, bueno, las universidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a fomentar? ¿La vamos a prohibir? ¿Cómo hacemos para incluirla?
¿Qué criterios? ¿Cómo hacemos para incluirla dentro, o si hay que incluirla o no dentro de este proceso formativo? El tema ético, el tema de rigurosidad, el tema crítico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sí? Como introducción, he sabido de algunas universidades que están diciendo, listo, yo te admito hasta tanto por ciento de texto generado con un detector específico. ¿Es eso suficiente o cómo agarramos esta, perdón por la expresión tan coloquial que va a utilizar, esta papa caliente que se nos viene, ¿no? Que es una cosa ahí que no sabemos por dónde empezar. ¿Sí? Yo creo Entonces, que, Rafael, sí, ahí Carlos. el tema es que definitivamente hay que utilizarlas. O sea, el que la quiera utilizar, que la utilice. No podemos estar, como decía Luis, es ridículo tratar de pensar que vamos a poder detectar que está hecho con inteligencia artificial y que no. Los patrones del algoritmo se rompen fácilmente y no tiene sentido. Yo creo que la discusión no va por ahí. La discusión va en la educación de las buenas prácticas, de los principios éticos, de qué se espera como profesional, de qué se espera como una persona hábil en el mundo, de cuáles son las habilidades que tiene que formar, que tenemos que formar de ahora en adelante a las personas, que no tienen que estar basadas en contenidos. Basarse en contenidos hoy día es ridículo. Es más, antes de la inteligencia artificial generativa era ridículo. Estar preguntándole a la gente cuáles son las rutas metabólicas o cuáles son las 50 azúcares que hay en no sé dónde, o que me demuestre la fórmula de la factorización, no sé. Estas cosas son ridículas hoy día. La información ya está en Internet hace mucho tiempo y eso no tiene sentido. Yo creo que las universidades tienen que centrarse en ver cómo vamos a generar las habilidades que se necesitan, tanto duras como blandas, para las personas que ya van a ser nativas en inteligencia artificial. Nosotros no somos, bueno, nosotros los que tenemos así mucho pelo blanco en la cara, no somos nativos digitales, somos viajeros digitales. Claudia se declaró nativa digital, entonces, nada, no se declaró nativa digital. Me equivoqué, me equivoqué. Soy novata digital. Ah, No tengo bueno. tantas canas todavía. Pero ya los nativos digitales tienen otros tipos de comportamientos. Un niño de 3 años hoy día, si usted le pone un libro, va a tratar de hacerle scroll al libro, ¿no? Son otras habilidades las que se vienen y tenemos que pensar en cosas como, por ejemplo, la propuesta de Salman Khan de la clase invertida. Lo que era tarea, ahora debe ser lo que haces en clase y lo que se hacía en clase es lo que se deja ahora como tarea. Entonces, la teoría, vaya usted, averígüela, chatiela con su inteligencia artificial favorita, vaya y búsquela en YouTube, lo que quiera. Y en clase nos ponemos a hacer pensamiento crítico, a hacer discusión sobre lo que votan los prompts, a comparar las respuestas de los diferentes prompts, a mirar cuáles son las fronteras, porque los modelos generativos de lenguaje tienen fronteras, no son perfectos y tenemos que aprender a saber y a reconocer cuáles son esos límites. Yo creo que por ahí es que va la cosa y no tanto el tratar de regular algo que es irregulable. Eso no tiene sentido. Pero yo, Y yo con creo, mucha pena me despido de ustedes. Tengo un compromiso a las 7 y voy a tener que abandonarlos. Qué pena con ustedes. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. encendió la discusión y se fue. Yo lo que creo al respecto, con respecto a bueno, con respecto a lo que plantea Carlos, es que todavía pasa que hay algunos escenarios en donde sí se discute si se permite o no. Hay escenarios todavía académicos de investigación y académicos a todos los niveles o en todos los niveles, en donde todavía no es una realidad el uso de la inteligencia artificial o todavía no se reconoce que los estudiantes y las estudiantes están utilizando inteligencia artificial para su trabajo, para su investigación, para sus publicaciones. Y es necesario que las universidades y las instituciones educativas reconozcan que esto está pasando y una vez reconozcan que esto está pasando en todos los niveles, tomen medidas eh, para establecer, eh, no sé, acuerdos, normas, reglamentos,
para, para generar pensamiento crítico como se está discutiendo aquí, pero además entendiendo y reconociendo cómo la inteligencia artificial ayuda a que seamos un poco más productivos con respecto, por ejemplo, al encontrar información. Y con el encontrar información, a mí me parece importante que también es importante aprender a hasta dónde buscamos información, que es una cosa que yo he aprendido, como decimos en Colombia, a las malas, porque uno empieza a buscar información y buscas información y aparece más información y de esa información aparece más información y te puedes quedar encontrando información semanas y luego entonces la productividad no aparece. Yo tuve la oportunidad de invitar a Carlos Manuel a una sesión con mi grupo de investigación y nos comentaba que en promedio en este momento salen más o menos unos 11.000 artículos al día cargándose a Scopus. Algunos hicimos la maestría, como tenemos canitas, un poquito más atrás. Yo terminé mi maestría en el 94. Imaginan ustedes que un tema de correos electrónicos era complejo y en esa época era muy análoga la investigación con los ficheros y demás, pero había menor volumen de información y aún así era un trabajo dispendioso. Entonces uno compara sin romanticismos que ahora pues los investigadores contemporáneos de hoy día, si no tuvieran el acceso a una inteligencia artificial que les ayude con ese gran volumen de información que se está generando, como bien lo señalas, Claudia, ¿a qué hora estaría uno revisando toda esta literatura para encontrar aquella que realmente tiene impacto y valor? Pero tocaste un punto que también considero que es clave y es la democratización del acceso al conocimiento. Y hay una realidad, y es que a propósito del comentario que yo hacía de esta persona que vende revisiones de literatura con inteligencia artificial en 5 minutos, cual es imposible, hay otra realidad y es que efectivamente uno puede acceder en las formas gratuitas de inteligencia artificial a un gran volumen de información, pero hay otra que está encapsulada en Scopus, en Web of Science o en estas otras, porque en los datos que conversábamos con Carlos Manuel, no más del 25 al 30% de los datos o los archivos que tiene Scopus o Web of Science son disponibles o abiertos al público. De tal manera que aquellos se están engañando, diría yo, que acceden a cierta información, pero no están llegando a toda, ni siquiera a aquellas evaluadas por pares de revistas de alto impacto, de alto reconocimiento, sino es porque se accede por la ruta de las bases de datos directamente. Y conversaba con Carlos Manuel ya era para cerrar esto que yo pensaría que como se está moviendo esto tan acelerado y ahora entran los agentes, la probabilidad que se genere un agente que esté en capacidad de resolver absolutamente todo, que uno le dé la instrucción y genere absolutamente todo, ingrese a las bases de datos, tenga mis códigos de acceso a mis bases de datos universitarios, vaya y explore, genere y demás, no creo que estemos muy lejos. Y Carlos Manuel me decía, eso es posible, pero todavía no. Y les comparto, ya salió esa inteligencia artificial que está en capacidad de hacer eso. Se llama Robin y la están testeando y ya generó un proyecto de investigación 100% autónoma y encontró una solución a un tema de salud. Ahí está disponible el artículo, si tengo oportunidad de compartirlo, se los paso. Yo estoy buscando a Robin, pero de momento está cerrada. O sea, no tenemos acceso a Robin por ningún medio, pero ya se anuncia que hay una IA configurada con agentes a la que yo le pongo un problema y ella solita se mueve y lo resuelve. Eso asusta un poquito nomás. El caso es, perdone para terminar, que yo llevo unos 10 años revisando protocolos de investigación, dirigiendo tesis. Y quienes estamos en este rol desarrollamos una habilidad, creo que a algunos nos pasa, espero compartir eso, y es que cuando uno ya empieza a leer un documento, uno nota sutilmente, ya no necesita uno GPT-Z0 o Killbot o SciSpace y sus detectores, sino la sencilla lectura del ser humano es la que es capaz de detectar algo que no cuadra muy bien en lo que están presentando. Entonces, yo creo que eso todavía hay que mantenerlo, pero en esta transición que yo llamo, pues uno comete pecadillos y comienza a delegar a las IAs el revisar los documentos cuando yo creería que esa parte no debe ser delegable, aunque demande mayor esfuerzo. Ahí Sí,
sumando a lo que menciona mi compañera y compañeros, insisto en la necesidad de diagnósticos situados. Cada universidad es una universidad distinta y diversa, cada país es un país distinto y diverso, y hay varios modelos, ¿no? El de acceso, uso y apropiación que la doctora Delia Crovi desarrolló hace tiempo, pero también están las prácticas culturales, procesos de enseñanza, aprendizaje. Creo que ahí tenemos una gran campo que no va a ser la IA, precisamente, porque también creo que tenemos que encontrarnos, reencontrarnos investigativamente. Entonces, si a mí me ponen frente a Undermind, SciSpace o Gemini en su, en su faceta Deep Research, me va a ganar. Y eso que yo estudio en doctorado, pero yo no tengo la capacidad de procesar 320 y no sé cuántas investigaciones y hacerles un estado del arte. Pero creo que yo tengo la posibilidad de problematizarlo, de operacionalizarlo, de hacer campo, de escuchar a personas, de hacer diagnósticos y todos. Creo que esa parte y reenamorar y regenerar redes afectivas de nuevo con nuestras y nuestros estudiantes en problemas que les sean cercanos. Creo que son posibilidades que nos permite este contexto, toda vez que tampoco es que nosotras y nosotros elegimos que la inteligencia artificial llegara a nuestras vidas. Viene como por parte de una agenda que no se va a ir para atrás. Dicho lo cual, también creo que es importante fortalecer las áreas de educación continua en las universidades, porque los cambios de plan de estudio son muy lentos y la inteligencia artificial es muy rápida. Entonces, ya lo dijo hace un momento Claudia y una colega, la periodista Ana Lagos, decía que ve a la universidad como el espacio futuro de la socialización crítica, porque los saberes muchas veces los están aprendiendo en muchos otros sitios los estudiantes, lo cual no exime que tengamos que seguir leyendo, viendo cine, pero también nos implica para pensar qué marcos de enseñanza-aprendizaje son los que el día de hoy precisa el mundo actual, precisan las competencias laborales, pero también precisa la posibilidad de generar transformación y cambio social. Y ahí tenemos la necesidad de este pensamiento crítico, que hace un momento también me gustó mucho cómo lo abordó Claudia, porque la IA no es neutral, o sea, suena una obviedad, pero hay que seguirlo recalcando. Y quienes lo hacen no son más de 10 personas, y que esas no más de 10 personas tienen sus propios intereses, ideologías, formas de vida, puntos de vista. Todo eso hay que seguirlo problematizando para reutilizar, para generar nuestros propios códigos y para entonces generar una educación situada, crítica, transformadora, desde los marcos en los cuales actualmente nos está tocando habitar. Y eso a mí me emociona porque pone tras de sí la creatividad, y la creatividad es humana, ¿no? O sea, está este concepto de creatividad asistida donde la IA te apoya, pero la creatividad sigue siendo humana, la posibilidad de salir de la crisis sigue siendo humana, la educación desde la incertidumbre que se está volviendo a retomar de las teorías complejas, ahí está. Y cierro con el último texto de Yu Hui que se llama Arte y Cosmotecnia. Me parece muy provocador, porque Yu Hui en este último libro habla sobre la tragedia y el arte como dos formas fundamentales de la condición humana que habría que aprender a transitar y a través del arte generar formas cosmotécnicas en donde la tecnología se adapta a nuestros contextos locales, porque cada contexto local es muy rico. Y vuelvo entonces a la primer punto. Creo que los diagnósticos situados son fundamentales y quizá ahí emocionar a nuestras y nuestros estudiantes, porque hoy hacer tesis creo que tendría ese valor, que le des la oportunidad a tu universidad y a tu espacio de ser expuesto y ser problematizado, pero con nuevas herramientas. Entonces, esas nuevas herramientas son las que nos están cuestionando e interpelando. Compañeros, retomando lo que dice Luis, Paulo y Claudia y preciso Carlos, que nos abandonó cuando mencionaba a Rafael, bueno, ¿qué hacemos lo prohibimos un poquito, miramos si dejamos que se utilice y le pasamos un verificador que tenga un porcentaje? Y por ahí una de las preguntas que están en el chat también, bueno, ¿qué hacemos aparte de lo ética? ¿Es bueno potencializar este tipo de uso de herramientas? Considero que al final sí. Si no, si nosotros no hacemos uso de esas herramientas y estamos en un ámbito académico de transferencia de conocimiento y limitamos el uso, no, debería utilizarse solo en un porcentaje.
al final creo que estas herramientas van, insisto, a automatizar y hacer rendir mucho el tiempo en tareas que en ocasiones, como decía Paulo, poder ir y buscar información, eh, digamos, de la revisión sistemática de literatura pueda consumir un tiempo significativo. Por esos 5 minutos que decía, mientras se toma un tinto, algo así, creo que era el eslogan de lo que planteaba Paulo de la temática de que haga su revisión En sistemática cinco en esos minutos. 5 minutos realmente. Tiene un trasfondo todavía mayor. Yo creo que nosotros ¿Se congeló? Creo que se nos congeló, Iván. formación integral que menciona Luis y Claudia sobre, bueno, qué es lo que necesitamos tanto estudiantes de pregrado y posgrado, cuáles son esas habilidades que necesitamos que desarrollen, ¿sí? Ya no necesariamente es una memorización de algo en particular, sí, porque pues ya se lo puede ofrecer la IA, sino ese análisis crítico, cómo lo podemos abordar desde diferentes ámbitos, en un proyecto de investigación, en una extensión, qué aspectos, implicaciones sociales, ambientales, qué impactos hay en la ejecución de un proyecto y pues en su implementación y seguimiento. Creo que eso es parte de este proceso como tal, ¿sí? Obviamente hay una parte de ética, pero no solo ética en el uso de inteligencia artificial, en los diferentes proyectos la parte ética está involucrada en el desarrollo de las actividades, solo que ahorita se potencializa también el uso de inteligencia artificial y es curioso que cuando hacemos uso de este tipo de herramientas, si ustedes se dan cuenta, abajo en letra pequeñita dice, por favor, revise los resultados, pueden haber errores, ¿sí? Sí. Les puse hace un para a uno allá, a una clase de sistemas de información, un taller donde teníamos que pues contextualizar unas categorizaciones de sistemas y demás. Y claro, los resultados arrojados eran categorizaciones no establecidas de sistemas de información, pues en la rigurosidad de lo que estábamos viendo desde el ámbito de ingeniería de sistemas, sino era mucho más general. Entonces les decía, esas categorizaciones que ustedes están mostrando como resultados y exponiendo no tienen nada que ver con lo que incluso ya hemos visto en clase y en la esencia del taller. Entonces ayer cuando yo les decía, chicos, por favor, cuando vayan a hacer algo, coloquen muy bien el prompt, vayan, revísenlo. Las recomendaciones, pidan más de una solución única, revísenlo en más de un generador de IA, compárenlo y hagan ese análisis porque al final esa es parte de la esencia. Y lo que les decía cuando hice mi intervención, ¿no? Las habilidades para poder comunicar un proyecto. Ya se nos congeló, Iván. Voy a aprovechar que se Varios congeló, Iván. nos, Iván, es uy, que no sé. se ha congelado ahí, Iván. Ay, no digas, si está donde quedé. Estoy mirando aquí si mi modem se, Bien, re, se pero paró un tris. no quiero cortarlos, pero es que hay un par de preguntas que son muy, muy interesantes en el chat. Y hay una que quiero, sí, una respuesta súper cortica de cada uno y cada una. Margarita nos pregunta, bueno, esto es de los estudiantes. ¿Y ahora qué pasa con los y las investigadoras? ¿Se regula? ¿No se regula? ¿Cómo hacemos para qué hay que hacer desde el mundo de la investigación? Una súper cortica, porque hay tres preguntas súper interesantes en el chat, aparte de esta, que me gustaría que las discutiéramos. Pero primero, en el mundo, como investigadores e investigadoras, ¿regulamos el uso de la IA o no la regulamos? ¿O la dejamos abierta? ¿O qué piensan ustedes? Eh, yo debo irme por un ladito. Tenemos un amigo común al que le hice más o menos la misma pregunta y él está en la balanza, sí y no. Aquí no hay como una respuesta contundente. Pero me gustó lo que me dijo. Me dice, mire, Paulo, lo que está detrás de todo esto es que no se debe perder el sentido de la investigación como un oficio, el oficio del investigador. Los recursos que utilice, cómo los utilice, siguen siendo parte de un oficio que tiene que estar eh, siendo transparente y éticamente comunicado. Y yo pienso por mi experiencia en el seminario que lo más conveniente es que hagamos un trabajo de colaboración.
abiertos, exponer lo que existe, no cerrar a la información. Obviamente, cuando llega un estudiante a la maestría, probablemente no tiene ni idea que existe una IA que se llama Research Rápido, o se llama Connected Papers o Consensus. Pero se va a ir enterando si uno no se lo cuenta. Entonces hay que acelerar la conciencia de su existencia, pero también hay que fomentar desde mi punto de vista que al final no se trata de miremos a escondidas cómo la estoy usando y esperemos que Paulo no me detecte, sino todo lo contrario, son quienes aprenden a investigar los que tienen que autorregularse, establecer sus límites y alcances y determinar con transparencia dónde, cuándo y cómo la han utilizado. Y en ese orden de ideas, que tal vez Claudia también lo señalaba, es que el tema de citar y referenciar no tiene nada que ver de pronto con la IA, sino con la ética del investigador, con la disciplina de ese oficio, de reconocer el conocimiento del otro para beneficio de mi investigación, el de llegar a encontrar formas de articular conocimientos y experiencias ya desarrolladas en beneficio de mi investigación y dar esos créditos. Y asimismo poder generar de manera autocrítica contenidos que eventualmente pues sí se van a ver mejorados y enriquecidos con alguna IA que mejore la redacción o las traducciones, lo que sea, pero en esto sí tenemos que, desde esta, yo lo llamo una transición, porque esto de las IAs para investigación no tiene más de 2 años de evolucionar de la manera que lo ha hecho, y estamos siendo testigos de lado y lado de cómo van dando. Entonces hay que colaborarnos de manera transparente en cómo vamos a emplearla para tomar esas decisiones. Creo que Luis Josué ya lo ha mencionado, esto todavía está crudo en identificarse cuál es la ruta. Yo hice un ejercicio, yo le pasé mi tesis de doctorado que la terminé en el 2016 y me detectó 30% de generado por IA. Y es imposible, imposible. Y fui muy cuidadoso en citar y referenciar en los documentos de mi tesis. Así que en esto hay muchos grises aún y puede uno incurrir en una falta seria con un estudiante en pasarle uno una IA y designarle algo que realmente fue de su creación. Entonces, yo siento, y eso es lo que pienso, y hay algunos de mis estudiantes esperaría por acá, que es un trabajo de colaboración, que entre todos vayamos construyendo la mejor manera del uso de la IA para investigación, porque creo que lo debemos reconocer, yo lo reconozco. Yo todavía no he hecho mi primer tesis con inteligencia artificial. ¿Tengo que hacerla? Siendo profesor de seminario de investigación, pareciera que sí. O hacer investigaciones, porque aquí no digamos nada diferente con las IAs de hace 2 años, las primeras tesis que tienen más o menos un acompañamiento robusto con IA, no lleva más de un año. Hablando de las IAs más desarrolladas para acompañamiento de revisiones de literatura y de mejoras en los textos que no alucinen. Entonces ahí hay todavía un territorio muy gris que vuelvo a insistir, perdón lo iterativo, si no trabajamos de manera colaborativa, transparente, de mancomunada entre estudiantes y profesores que orientamos la investigación, este oficio empieza a tener alguna inestabilidad y lo que tenemos que hacer es robustecerlo con el uso de la IA. Ok, quiero aquí intervenir un momento para tratar de integrar en esta misma pregunta dos preguntas que están aquí en el chat. Hay una que hace el doctor Washington Aliaga y es, bueno, pero ¿cómo lidiar con el hecho de que el estudiante que aprende con IA aparentemente se salta un paso, ¿no? Estoy parafraseando la pregunta de estas capacidades críticas que no están obteniendo por el acceso inmediato a la a la información a través de inteligencia artificial. ¿Hasta dónde podemos dejar que la IA, y aquí estoy leyendo literal la pregunta, entregue los avances y nos diga qué es lo que se necesita abordar y no cómo la persona es la encargada de generar ese proceso crítico? ¿Sí? Y esta la voy a integrar con una pregunta que también hace Johans, esto es una capacidad absolutamente necesaria para incluirnos académicamente, profesionalmente o incluso socialmente, el dominio de la IA. Entonces, ¿dominamos la IA pero nos brincamos pasos o será que el dominio de la IA nos crea un camino diferente? ¿Ustedes qué opinan? Yo me quedé en la pregunta anterior y quiero contestarla antes de abordar esa pregunta. E hice como una pequeña lista de pasos considerando las preguntas que hay en el chat. Es, yo creo que lo principal y lo primero que hay que hacer es que
estudiantes de secundaria, de pregrado, de posgrado a cualquier nivel, conozcan la CIA. O sea, conozcan de manera orientada la CIA, sepan cuáles son las limitaciones, cuáles son los riesgos, para qué sirven y cómo se pueden utilizar. Luego de eso me parece súper importante problematizar el uso de las inteligencias artificiales en el aula, o sea, poderlas discutir con el profesor, porque en alguna de las preguntas que está planteada en el chat decían, antes no sabíamos los teléfonos de todo el mundo y ahora no. Y un paréntesis en cuanto a eso es, antes utilizábamos botellas de vidrio y nos dijeron que eran mejor las de plástico, y cuando hubo muchas de plástico nos dijeron son mejores las de vidrio. Y ahora no tenemos botellas de vidrio, sino que utilizamos termos para llevar a la universidad, al trabajo, a los paseos y demás. Es decir, ahí aplica el que yo tengo que decidir cuán bueno o hasta dónde es bueno utilizar la IA en el diario vivir. O sea, si yo decido no tener WhatsApp o no acceder a Google para buscar una información, o decido no tener una Alexa en mi casa, entonces ahí es importante que el límite lo pone, es personal, pero con respecto a la investigación, es súper importante conversar sobre cuál es el límite, justamente por algo que planteaban también antes, de la pérdida de trabajos que hay, o la posible pérdida de trabajos por el avance de la IA, porque seguramente va a seguir avanzando. Y como lo había dicho antes, es muy relevante o es relevante para mí tener conocimiento previo cuando es que uno va a utilizar IA. Decía al comienzo Carlos que la IA disminuía las barreras entre disciplinas. Claro que disminuye las barreras entre disciplinas, pero yo no voy a entender algo de geología, o no voy a poder hacer una tesis de geología o un trabajo de geología si es que yo soy psicóloga. Y así la IA pueda darme información clara, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, disminuye las barreras cuando los límites están claros con respecto a mi alcance como humana, como profesional y en mi proceso de formación. Y lo último que habría que hacer es, en el proceso de trabajo con estudiantes en las aulas, es reportar el uso de la IA. ¿En qué momento utilizas la IA en tu proceso de formación o en tu proceso de construcción de tu trabajo, de tu investigación? ¿Es que la utilizaste para buscar artículos, la buscaste para hacer análisis de datos, la utilizaste para hacer análisis de contenido, la utilizaste para hacer nubes de palabras? Es súper importante reportar en qué parte se utilizó, pero este reporte tiene que ser consensuado con los docentes y con la universidad o con los programas en los que uno está, donde se reconozca y se tenga en cuenta el uso de la IA. Cuando se desconoce todavía y no se tiene en cuenta o está demonizada el uso de la IA, eso va a ser un problema, porque la gente la va a seguir utilizando. Sí, muy puntualmente y en la misma tónica que Paulo y Claudia han mencionado, declaraciones de uso ético de IA, pero vuelvo a insistir en que tienen que ser situadas. Hoy las revistas latinoamericanas, por lo menos de ciencias sociales y humanidades, ya están volteando hacia allá. Les agarró la crisis, en tanto muchas de ellas quisieron prohibirla ya, pero es que no lo puedes prohibir si la gente ya lo está usando. Entonces están haciendo revistas indexadas protocolos de uso ético de inteligencia artificial, y creo que ahí hay respuestas. Hay que buscar en algunas revistas latinoamericanas que ya tienen sus protocolos de uso ético, porque quiero ser muy enfático, ya lo hemos mencionado mucho, pero sé que se cae un mundo cuando decimos esto, pero los antiplagios no alcanzan a detectar el uso de IA, porque además, como adultos pensamos que el uso de IA es, hazme la tesis. Sí hay gente que lo dice así, pero no es necesariamente así. La ingeniería del prompt tiene prompts muy complejos, en donde los prompts muy complejos son muy difícilmente detectables, y lo que ya mencionaba Pablo, hay textos hechos por seres humanos que les detectan que son IA. Entonces no va por ahí, no va por vigilar y castigar la solución. Va por encontrar marcos, ya también lo dijo Claudia, por utilizar protocolos de uso ético y
por pensar, o sea, y quien ya usa la IA y se saltó toda la parte del proceso cognitivo, pues también habría, supongo que va a reprobar la materia, ¿no? Pero para que uno detecte eso, uno tiene que estar alfabetizado también en el tema de IA. Y eso nos lleva a otro punto, la sobrecarga de trabajo, que entiendo también a profes que están muy enojados o están muy preocupados de, híjole, ya tengo que calificar y además planear y además dar clase y además aprender ya. Pues habría que buscar mecanismos, protocolos, diálogos, negociaciones, para que uno no termine más sobrecargado y sobreexplotado. Cierro mencionando, en los talleres que impartimos sobre uso ético de ella, después de cierto tiempo, la gente sí ahorra 2, 3 horas a la semana cuando se empieza a implementar de forma ética. Lo interesante es que cuando regresamos a hacerles estudio de salida, les preguntamos, ¿y para qué ocupaste ese tiempo que te liberó la IA? Y casi la respuesta es para trabajar más. Ahí también yo pondré un dedo en el renglón. Creo que esos tiempos que vamos liberando pueden ser para cosas más humanas, precisamente. Tomar un café, leer un libro, ver una película, organizar un cine debate. O sea, también busquemos esas alternativas disruptivas en el uso de inteligencia artificial para fortalecernos humanamente, porque el fortalecimiento humano es fundamental considerando que en Estados Unidos, y recordemos que luego el norte global va bajando esta estadística, los jóvenes y las jóvenes ocupan inteligencia artificial como su psicólogo. Y eso me parece fuerte, ¿no? ¿Qué necesidad de escucha, qué necesidad de lazo social hay? Ahí está, pero quizá no estamos alcanzando a comunicarnos a un punto en el cual una inteligencia artificial escucha más. No lo sé, hay que seguirlo reflexionando porque los consejos que te da la IA no son neutrales y vienen cargados ya por un modelo. Compañeros, miren que cuando menciona Rafael esas tres preguntas ahí sería bueno alfabetizar en IA, que sea una habilidad que desarrollen los estudiantes. Considero que sí, ya incluso estudiantes de colegio, adolescentes, niños, hay ciertas habilidades que se les está enseñando, ¿no? La programación algorítmica, ya sea con algún lenguaje en particular, Python, SQL se volvió también una herramienta para para los adolescentes, para los niños, y considero que el uso de la IA también se va a volver como un elemento básico en su formación. Sin embargo, como menciona en la pregunta aquí el doctor Washington, respecto al análisis crítico, considero que la formación va a tener un auge que requiere fortalecer ese ámbito, esa formación integral donde el análisis crítico del estudiante y la aplicabilidad de lo que puede arrojar este tipo de herramientas. Considero que la investigación aplicada eh, es un buen panorama para mirar, bueno, se arrojan los resultados de la IA y en la práctica, ¿cuál es la brecha que existe entre lo que se propone y lo que realmente se va a implementar? Y considero que ahí podría ser uno de los elementos donde está la pregunta, de regular, ¿no? Que decía, ¿se puede regular o cómo se regula para los investigadores? Pues pasar un poco más de la parte teórica a la parte práctica. El diseño experimental es un elemento donde podríamos mirar eh, cómo podríamos minimizar todo lo que arroja la IA, que no quede solo en la teoría, sino cuál de todo ello sí podría ser dar los frutos necesarios y muy posiblemente los propios modelos con el pasar de los años pues van a aprender, obviamente como aprendemos nosotros, a prueba y error y a arrojar estos resultados con esas, digamos, con esa parte de experimental que considero que es un buen modelo o una buena forma de poder llevar a cabo nuestro quehacer investigativo. Ok, Una vale. cosa que me gustaría comentar Ujú. es que, así como lo comentó Josué, igual somos personas las que utilizamos la IA y somos personas las que podemos pasar 8 horas, 12 horas, 16 horas sentados frente al computador utilizando la IA. Y ahí hay que tener en cuenta que ahí están como las, como para cuando uno utiliza la IA, ya viene uno con unas características de personalidad. Y esto hace que haya personas que puedan estar sentadas 18 horas y otras personas que puedan tener la posibilidad consciente de estar sentadas frente a la IA solo 4, 5, 6 horas de trabajo. Entonces,
también el uso y el resultado también está en manos o está mediado por el tipo de persona que somos y las características de personalidad que tenemos. Entonces, un poco hay que, desde la discusión, en la discusión en el aula, en esos escenarios, es qué tanto se usa, cómo se usa, cuál es la intensidad, eh, porque es que es un mar o un océano de información y como decía Josué, ¿qué utilizas? ¿Qué haces en las otras 4 horas que te quedan del día cuando ya resolviste tu tarea? No, trabajar, no sé, quedarme frente al computador haciendo otras cosas. Entonces, como psicóloga, también veo que es importante tener en cuenta esto en la discusión. O sea, que ahí están inmersas nuestras características de personalidad. Y yo quiero aprovechar esa respuesta que acabas de dar, Claudia, para introducir una de las preguntas más técnicas. Tenemos dos preguntas muy técnicas en el chat y una de esas la hace Liliana y es, y tú la abordabas hace un poco, Claudia, se nos ha olvidado, o sea, no nos aprendemos los números telefónicos porque los tenemos en el teléfono, pero este uso de la IA puede acarrear o puede traer o generar, o si tiene alguna relación con el incremento de algún tipo de enfermedades mentales, lo pone Liliana, pero podríamos decir como algún tipo de, de sesgo o de característica de personalidad que pueda ser alterada, la aparición de algún tipo de trastorno o algo así, hago la pregunta directamente a Claudia, pues porque ella es psicóloga, pero si alguno de los otros panelistas quiere aportar a la discusión, ¿tendrá alguna relación? O sea, ¿hay algunas como ideas de lo que está ocurriendo? Porque Josué lo tocaba hace un momento, ¿no? Utilizarlo como acompañamiento psicológico, la IA, pero esta inclusión de la IA en nuestras actividades diarias puede traer alguna consecuencia a nivel de personalidad, a nivel psicológico, trastornos o alguna cosa parecida. Bueno, yo no puedo dar una respuesta con diagnósticos, pero lo que te puedo decir es que, pues si estás encerrado en tu casa 24 horas por 360 días o 365 días utilizando el computador sin tener contacto real con la gente, esto hace que la gente pierda capacidades de relacionamiento social y pierda habilidades sociales. Y si es que tienes una personalidad o unas características de personalidad de base, un trastorno de personalidad de base, el, el estar alejado de la vida social real te puede afectar claramente. Ahora hay todo un movimiento con los niños para evitar que usen pantallas, por ejemplo. O un movimiento con las mamás que antes prohibían a los adolescentes salir a jugar para que los adolescentes salgan a jugar. O dentro de los adultos ya pasa que se insiste en encontrarse de manera presencial porque quedamos acostumbrados a vernos de manera virtual o a no vernos, porque también el contacto social a veces resulta incómodo cuando es que uno está tan acostumbrado a estar encerrado en su casa frente al computador. Entonces, eh, me parece importante que se establezcan límites, claro. La IA puede generar procesos de innovación seguramente y puede generar adelantos tecnológicos y adelantos en la ciencia mucho más rápido y más pronto que lo que pasaba cuando hicimos la tesis de pregrado. Y eso es fabuloso, pero también es como cuál es la consecuencia en el cerebro de las personas y en el relacionamiento de las personas. Entonces, diagnósticos, no puedo contestar, pero yo creo que pronto lo sabremos. Ok, vale, muchas gracias. Em, yo quiero hacerles una pregunta y me gustaría que cada uno y cada una la respondiera, pero con una línea. Hemos un constante, trato de resumir siempre sus respuestas. Eh, una palabra constante que hemos tenido en esta conversación son buenas prácticas. Sí, buenas prácticas. Para cada uno y cada una de ustedes, ¿cuál sería esa buena práctica que le pueden recomendar a alguien, sea un profesor que está enfrentándose en esta situación, sea un investigador en formación que está enfrentándose a esto, o sea un estudiante de pregrado que está teniendo acceso a estas herramientas? Una recomendación, una buena práctica para
incluir de manera ética y responsable la inteligencia artificial en su proceso de formación, investigación o docencia. Eh, ¿Quién se anima como a arrancar? Iván. Es que Pablo como que iba a hablar y se le... No, eh, pero arranque, Iván, tranquilo. un consejo, una buena práctica que yo doy es que realmente se lean las opciones que arroja la inteligencia artificial, o sea, que exista un análisis crítico. Considero que muchos, tanto en los diferentes ámbitos que nos dices, Rafael, sobre si es estudiante de pregrado, si es profesor, o en el ámbito de investigación, se coloca un PRON, a veces, como dice Luis, no muy bien estructurado, solo arroja. Y se coge esa información y simplemente se plasma, ya sea en una propuesta, en un taller, en un proyecto, tanto en el ámbito investigativo como empresarial. Pero cuando ya se va a leer más a fondo, se analiza, hay muchos elementos que no están así allí, que no tienen esa relación directa. Pero yo les decía, esa arroja ahí la letra pequeñita, por favor lea, porque pues pueden haber errores. Todas las inteligencias artificiales tienen en este asterisco pequeño cuando arroja los resultados. Entonces considero que buena práctica sea análisis crítico. Lea y compare las respuestas con otros generadores, con el propio generador. Pídanle que unas dos o tres propuestas para poder interiorizar, integrar en el dado caso. Entonces, leer y análisis crítico creo que sería mi buena práctica. Ok, Iván, gracias. Yo, antes de que sigan, voy a hacer una aclaración porque alguien me preguntó por ahí en el chat. Yo nunca he usado esto. ¿Qué es un prompt? Entonces yo voy a dar la respuesta antes de dar. El prompt es esta pregunta que le hace uno a la inteligencia artificial. ¿Sí? Es como antes uno en el buscador, en Google, ponía algunas palabras. Después eso pasó a ser una frase, ¿no? ¿Qué es tal cosa? Y esa misma cosa se ha convertido en el prompt, en la pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial para que nos dé respuestas. Entonces, eso es prompt. Por ahí alguien me lo preguntó en el chat privado. Entonces, para que nos quede a todos, claro. Y mira, Rafael, que ese insumo es la problemática, ¿no? Entre más detallada, acotada en el contexto en que se está analizando la problemática, pues los resultados van a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, al final es por qué es tan importante generar un buen prompt? Porque el prompt es la problemática. En ocasiones es como cuando nosotros estábamos en el colegio y nos tocaba resolver alguna ecuación, ¿sí? Generar la ecuación era la problemática y era como la mitad del esfuerzo. El resultado y derivar, o dependiendo de qué estábamos haciendo con la ecuación, pues era el otro salto. ¿Sí? Entonces, es lo mismo ahora con las aplicaciones que uno ve a los chicos en ecuaciones diferenciales, en cálculo, tomándole la foto a la ecuación y entonces te da la respuesta, ¿no? Ahora en un solo paso. Es muy similar, solo que para llegar a la problemática, a saber qué es lo que realmente, qué causas, efectos y llegar a poderle preguntar y acotar es como la mitad de la solución. Por eso es tan importante el prompt como preguntas y este tipo de inteligencia artificiales, porque de lo contrario, las respuestas van a ser multidimensionales y no vamos a tener algo muy propio a nuestro contexto de la problemática que estamos abordando realmente. Ok. Esa ecuación que plantea Iván, desde mi experiencia sería como el arte de entrevistar. Es cuando uno como psicólogo, como investigador entrevista, es qué vas a preguntar para encontrar una respuesta. Si preguntas algo que la respuesta sea sí o no, o si preguntas algo en donde te puedan dar información suficiente, que esa información te va a dar un vínculo para la siguiente pregunta cuando estás haciendo una entrevista a profundidad o una entrevista semiestructurada. Entonces, eh, ese prompt para mí es saber preguntar. ¿Qué quieres saber? Si haces una pregunta muy general, vas a obtener 300 documentos y es imposible revisar 300 documentos. Entonces, para mí, el consejo o la recomendación, hay que leer antes de preguntar
hay que conocer del tema antes de hacer uso de una IA, y lo hablo desde la orilla del ser estudiante aún, ¿no? De encontrarme en proceso de formación y de estar aprendiendo con el ensayo y error el uso de la CIA para investigar. Y con esto del ensayo y error ha sido una cosa bien compleja porque, como les decía antes, saber en qué proceso o en qué momento del escalón utilizo una IA, la suelto y luego utilizo la siguiente. Pablo. Aquí coincidimos de manera significativa porque es que uno no puede preguntarle a una inteligencia artificial algo que uno no sabe. Y ese es un riesgo enorme. Yo creo que la mejor práctica es una investigación previa sobre el tema del método tradicional. Entonces uno debe hacer consultas, acopiar unos documentos, leer, entender algo y sistemáticamente usarla. Pero debo irme también por otra arista que es de debate, diría yo. Y es que sí hay que estudiar cómo funcionan las IAs y para dónde van. Digamos que hace un año, cuando arrancaba una evolución de ChatGPT, tenía ciertas limitaciones, pero ya es un hecho que está alucinando cada vez menos y se está volviendo cada vez más multimodal. Es decir, está integrando funciones que antes tenía un SciSpace y antes tenía de pronto un ResearchRabbit. Entonces, estas inteligencias artificiales cada vez están acaparando más en una sola plataforma todas las posibilidades. Entonces, sí hay que entender cómo funcionan y es un reto enorme porque uno tiene que estar monitoreando casi que no exagero día a día qué es lo que van avanzando. Pero hay una realidad, si somos usuarios, por ejemplo, de ChatGPT, y es una buena práctica, hay que evitar las consultas casuales y anecdóticas porque empieza uno a desarrollar en el modelo un entrenamiento no adecuado. Y si uno va en esa ruta, debe resetear la inteligencia artificial y borrar de sus algoritmos que están almacenados todas esas consultas casuales que no estén agregando valor. Y lamentablemente para algunos es otra realidad que los modelos Plus o pagos realmente son mucho más confiables que las versiones gratuitas. Y las famosas freemium, pues sí, son gratis y llegan hasta cierto punto, pero yo me di a la tarea de hacer un análisis cruzado de cuatro, de Claude, de Gemini, de ChatGPT y de DeepSeek, que salía. Y sin vender, yo creo que OpenAI debería ser, darme una cuota, pero las respuestas que ha generado ChatGPT a la misma consulta, al mismo prompt, son de mejor fundamentación que las que me han dado las otras. Pero eso fue hace como 2 meses. No he vuelto a hacer el test y seguramente ahora empiezan a nivelarse y a tener respuestas similares. Seguramente tendré que hacer la prueba nuevamente. Lo que pasa es que son pruebas costosas porque uno tiene que tener las versiones pagas de cada una para poder hacer la prueba y estar teniendo un estándar relativamente similar. Pero esa es una realidad. Las versiones pagas ciertamente tienen una calidad y cantidad de respuestas de mayor tranquilidad para el investigador. Y refuerzo lo que ya se ha dicho, si uno no lee lo que se responde, el riesgo a cometer errores es muy alto y a perder tiempo. Y sobre esto, pues hay que establecer, y en esto todavía no hay una verdad absoluta, cuál es la ruta más conveniente de un proceso de investigación apoyado en IA y en qué momento se usa cuál y para qué formato, sabiendo que el próximo mes probablemente sale una que le hace a uno otros funcionalidades que ahora tenía que uno usar. Yo tenía mi ecosistema de IAs, tenía por lo menos cuatro, y uno jugaba con esas, pero eso hace 4 meses, ahora me estoy quedando con dos, y suficiente. Y me veo tentado cuando sale la última versión de Gemini Pro, no sé qué cosa, de Claude 4 y Grok, que Grok tal. ¿Y será que sí me mando? Porque es que Grok vale $30, Gemini 20 en la Plus, ChatGPT otros 20, entonces empieza uno a sumar $80 para tener las cuatro y hacer análisis cruzado de respuestas. O sencillamente me voy a riesgo con una y me caso con ella, ¿no? Como la discusión que tenemos con algún amigo que qué es mejor de referenciador bibliográfico, si Mendeley o EndNote. Pero yo me casé con EndNote y voy por ahí y a veces me veo tentado a usar Zotero porque es que Zotero ya está amarrado a ResearchRabbit y ResearchRabbit ha desarrollado una plataforma cada vez más robusta y de mejores desempeños. Entonces, empieza uno en mi caso personal, a tener
un caos en la cabeza para decidir cuál es la mejor ruta. Sí, algunos son fanáticos de Mendeley porque no han experimentado en Node, entonces ese es el asunto. Y viceversa. No, recientemente estoy como tentado a cambiar, pero es una inversión también para el investigador contemporáneo. Así como en su época uno tenía que comprar el libro sobre metodologías de investigación, ahora tendrá que comprarse otros. Y cierro esta intervención con algo que también es real, que ya lo han mencionado, y eso lo dice toda la literatura ahora sobre la IA. De la calidad del prompt depende de la calidad de la respuesta. Y hay unos prompts que uno observa en algunos de mis estudiantes que son absolutamente sencillitos, corticos, y uno dice, pues no espere que le llegue algo robusto y estructurado. Eh, He desarrollado prompts de 2 o 3 páginas, ¿no? Para obtener una respuesta estructurada y no lanzo el prompt antes de tener ya bien armado cuál es el discurso y haber consultado unas fuentes para poderle lanzar la pregunta o la consulta. Para no perder tiempo en iteraciones, iteraciones, iteraciones y estar lea y relea cosas. Entonces, una buena práctica desde mi punto de vista es tener un muy buen plan de trabajo, anticipar, redactar muy bien qué es lo que yo quiero consultarle a la IA y comenzar a entrenarla para que sea, que ya tiene memoria, ¿no? Sea un buen aliado y no un enemigo. Ok, Pablo, muchas gracias. Josué, Sumando a lo que mencionan, lo primero es quitarse el miedo y aprender a aprender. Dicen los constructivistas, aprender a hacer y aprender a aprender. Entonces, cuando creímos que ya aprendimos algo, no tengamos miedo a desaprender, porque creo que nos está costando también eso. Surge una nueva herramienta, una nueva aplicación, un nuevo modelo. Cuestiónate si le vas a entrar o no, por qué y para qué. Si le entras, entra como cuando éramos niños y niñas, no nos limitemos a, no lo entiendo y nos frustramos y de la frustración cabe la posibilidad de encontrar un nuevo horizonte o en la frustración quedarnos y comenzar a detestar la IA al mundo y a las personas. Y me parece que es peligroso porque muchos de nuestros estudiantes cada vez lo van a incorporar más. Dicho lo cual, entonces, promptear me parece hoy una posibilidad de reprogramación social, comprendiendo también cómo la IA ya está configurada de cierto modo y la reprogramación social implicaría que no vamos a cambiar los campos de entrenamiento de donde ya vienen estos modelos, pero sí podemos darle un uso situado a partir de nuestras propias inquietudes. Por acá les compartí un artículo que publicamos en Tecnocultura de la Complutense de Madrid, en donde proponemos una metodología de prompt para investigación social. Es bien interesante promptearla en talleres, porque entonces no es tan sencilla, porque necesitamos a colegas como ustedes, colegas que hayan investigado, que sepan qué es el rigor epistemológico, que se apasionen por algún corpus teórico, que hayan hecho metodología, y entonces sentimos que lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida tiene sentido. Y también nuestras y nuestros colegas más jóvenes necesitan entender que la experiencia de sus profesores es necesaria aún con tiempos de inteligencia artificial. Entonces, y otro punto, ponerlo en colaboración, platicarlo, hacer equipos intergeneracionales. Para mí ha sido muy, muy rico que trabajen chavales muy jóvenes con gente adulta mayor que se dedican a la investigación y otros estudiantes. Son saberes situados e intergeneracionales. Ahí en este artículo proponemos la biblioteca de prompts colaborativa. Cada que vamos a dar un taller, dejamos de hacer prompts colaborativos porque, como decía Pablo Neruda, por en los prompts, el prompt no tiene dueño tampoco como la poesía. El prompt no es de quien lo escribe, sino de quien lo necesita. Y podemos ir aprendiendo intergeneracionalmente. Y un segundo punto, que un poco lo trató Claudia hace un momento, lo enunciaré de otro modo, pero Claudia ya lo había mencionado, es antes de sumarnos a esta locura digital, hay que preguntarnos por qué y para qué quiero usarlo. Y vamos a encontrar que no siempre la respuesta es inteligencia artificial. ¿Para qué? Para encontrar cine clásico. No, el cine clásico muchas veces no está ni en Google, ¿no? O sea, Pasolini no todas sus películas están en Google. Pues lo que quiero es reconstruir a alguien que murió con réplica, porque así, espérame, eso es espiritismo, ya venía de antes, si lo quieres hacer, hazlo, pero yo recomendaría mejor un tanatólogo, una tanatóloga. Sí, lo que quiero es un psicólogo que me diga todo que sí. Pues un psicólogo, creo yo, no está para decirte a todo que sí ni para darte frases de superación personal. Mejor vayan con la doctora Claudia, quien te va a escuchar de un modo situado. O sea, no todo el por qué y para qué es importante, porque si no, luego nos pasa que llegan personas y ¿para qué quieres usarla ella?
No sé, pero siento que de algo me estoy perdiendo. Todos la usan. Es que quiero un estado del arte robusto en donde, además de lo que ya investigué, sume. Ah, excelente. Ah, es que quiero hacer un podcast con Google Notebook. Yo escuché que y mi podcast es sobre. A lo mejor sí es la opción, pero el por qué y para qué es importante. Sin embargo, y cierro con esto. Aprendiendo a promptear, no es necesario que lo prompteen, valga la expresión. Sabiendo cómo se configura un prompt y cómo lo pueden configurar nuestros estudiantes, ya es un punto de habilidad importante, porque tal vez si no luego, insisto, quien usa la IA y escucha mucho de la IA, piensa que aquí va a encontrar todo, y no, hay muchas cuestiones que afortunadamente no pasan por inteligencia artificial, incluida la sensación bohemia y nostálgica de saborear un libro y cómo huele, o sea, todas estas sensaciones no vienen en la IA, pero hay otras que sí están asociadas. De nuevo agradecer el espacio y muchas gracias a mi compañera y compañeros de los cuales he aprendido mucho. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, Paulo, Iván, Luis y Carlos, que se nos fue también. Muchas gracias. Este conversatorio que era para 1 hora, ya estamos casi en las 2. Entonces, voy a hacer como un poco, rescatar algunos puntos de cierre, algunos puntos que yo tomé notas y después le dije a la inteligencia artificial que tiene Zoom, oye, hazme un resumen y coincidimos en muchas de las cosas. Importante rescatar de esta discusión que la IA es una herramienta que vino para quedarse y vino para integrarse en el proceso educativo y coincidimos que la prohibición del uso de ella no es efectiva. No, realmente el tabú hace que sea más atractivo inclusive. Pero por eso es necesario que la inclusión se combine con un par de cosas. Es necesario educar en el uso ético de la inteligencia artificial y retomando las últimas palabras de Josué, reconociendo para qué la usamos y cuándo tiene una utilidad y cuándo no. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es como para mí el más importante en este enfoque educativo con inteligencia artificial, es cómo desarrollamos nuevas capacidades y nuevas formas críticas de utilizar el conocimiento y la información. ¿Sí? Creo que la inteligencia artificial, y esto es una construcción mía, requiere de un pensamiento crítico distinto al pensamiento crítico que teníamos, que desarrollamos, no sé, los que estuvimos educados más hacia la repetición. Entonces, es un reto que viene para la academia, el desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Buenas prácticas, rescato tres, aprender a formular estos prompts, estas preguntas efectivas. Esto implica conocer previamente el campo, poder contextualizar adecuadamente la inteligencia artificial y después de hacer este prompt, verificar y analizar críticamente las respuestas, hacer cruces, combinarlo con lo que he podido averiguar antes y así poder realmente crear, ¿no? Y posteriormente, cuando construyas algo con inteligencia artificial, reportarlo de manera transparente, para qué se usó, en dónde se usó, bajo qué condiciones. Y como consideraciones importantes, el impacto que tienen las habilidades cognitivas y sociales de la inteligencia artificial y por eso el reto de cómo integrarlo adecuadamente y el balance entre el uso de la inteligencia artificial y la capacidad crítica y la capacidad de desarrollo humano, ¿no? Y como aspectos técnicos, la constante evolución de la herramienta, algo que aprendes hoy, mañana ya no sirve posiblemente, y la importancia del entrenamiento adecuado a las herramientas que nosotros mismos como usuarios les vamos dando. Y una cosa que puso Paulo ahí al final es la gran diferencia que hay entre las capacidades de las inteligencias artificiales pagas y gratuitas. Entonces ahí entramos y dejo esto así como una reflexión mía, entramos a una nueva brecha, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de la brecha digital de sabes o no usar computadores, o sabes o no usar Scopus, WOS, o Easy, o Cielo, todas estas, sino ahora puedes o no pagar una inteligencia artificial y eso te da acceso a unas herramientas más potentes o no. Y ahí entra la discusión, ya no solamente la ética en el uso de la inteligencia artificial, sino la ética de las implicaciones de la inteligencia artificial en el mundo de la educación, en el mundo de la investigación. ¿Sí?
Y esos son como los puntos más relevantes que yo traigo aquí como para finalizar la discusión. Pablo, creo que quieres agregar algo. Sí, sencillo, es que estamos siendo testigos y viviendo un cambio significativo en la forma de investigar, eso es un hecho. Estamos hablando de un antes y un después del uso de la IA para hacer proyectos de investigación de todo nivel, académicos, profesionales, y eso demanda que estemos muy alertas y muy atentos a disuadir a aquellos que se van por la ruta de lo fácil, lo facilista. Usen la IA en 5 minutos, yo insisto en eso porque quedé como ardido, creo que lo notan de que haga una revisión de literatura en 5 minutos y tiene una audiencia de 5.000 personas viendo eso. Por favor, se pierde la perspectiva de la responsabilidad del oficio de investigar, como bien lo decía mi estimado amigo Carlos Moreno. El oficio del investigador delega la responsabilidad total en el pensamiento de la persona que tiene la capacidad de interpretar y de generar realmente una postura crítica frente a lo que observa, a lo que revisa, a lo que lee. Y en ese orden de ideas, solo una invitación a que sigamos acompañando a nuestros estudiantes o a los demás a que lean en físico. Separémonos por un instante también del mundo digital y llevemos o invitémoslos a que se expresen también de forma espontánea en nuestras clases, porque el discurso abierto y su palabra es más importante que lo que puedan estar leyendo en una pantalla para exponer su punto. Y eso es un trabajo de co-creación. Creo que en esta transición sí es un deber para quienes estamos de este lado enseñando y tratar de estar más allá, de ir adelante, de estar muy atentos a lo que está saliendo, pero no en la medida de informarnos, sino de experimentarlo. Y creería que este tipo de reuniones nos motiva a que sí podamos mantener estos diálogos, hacer una charla y quizás generar un grupo de interés que esté en capacidad de ofertar experiencias y conocimientos en este campo de manera estructurada. Yo creo que eso es valioso y de pronto nos volvemos a reunir ya fuera de webinar o de sitios y vamos construyendo. Yo creo que es importante y una vez que lo tengamos, pues les estaremos contando. Bueno, de nuevo agradecerles a todos, a Claudia, Paulo, Josué, Iván, por la participación. Aquí quiero hacer un ejercicio a ver si nos animamos y quiero invitar a todos y todas las que están en el auditorio a que enciendan sus cámaras. Yo sé que esta versión así remota hace que no nos veamos un poco, pero quiero invitarlos en este momento a que enciendan sus cámaras para yo poder tomar una foto de este evento de hoy, ¿sí? A los que quieran, evidentemente, agradecer a todos y a todas los que nos acompañaron en el auditorio, a los que hicieron las preguntas, tratamos de cubrir tantas preguntas como fuera posible. Quiero además invitarlos, próximamente tendremos noticias desde el departamento de un proceso de formación relacionado con métodos de investigación e inteligencia artificial. Entonces les estaremos comunicando cuando tengamos algo por ahí ya más completo. De nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas. Sonríen a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias, muchas gracias. Esta foto le tendrá después ahí, la tendrán en la, en la nota que hagamos del conversatorio. Como les mencionamos al principio, esta grabación la vamos a subir después al canal de YouTube del departamento. Cuando esté ahí, se las haremos llegar por correo electrónico los que se inscribieron para que la puedan difundir. Siéntanse libres de difundirla en donde lo consideren pertinente. De nuevo, muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos. De nuevo, muchísimas gracias a todos los del auditorio por estar aquí y por escuchar esta conversación. Y los invitamos a seguir atentos a las otras clases abiertas que tenemos en ADINLog y a todos los eventos que hace el Departamento de Tecnologías de Gestión y la Facultad Tecnológica. Que tengan muy buena noche. Hasta luego, que estén muy bien.